Muy buenos días, el tema de hoy es un hombre conforme a las Escrituras. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un hombre conforme a las Escrituras. Hay muchas características en las cuales podríamos encontrar de un hombre conforme a la palabra de Dios, un hombre conforme a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero solamente me voy a basar en este punto en el cual encontramos que aquí Pablo habla de un hombre conforme a Cristo Jesús. Que así como el Señor amó la iglesia, es que el hombre ame a Dios. Primeramente, que le dé el primer lugar a Dios. Si un hombre no le da el primer lugar a Dios, ¿cómo va a amar su propia vida? ¿Cómo va a amar su propio cuerpo? Aún, ¿cómo va a amar su esposa, a su mujer? No la va a amar conforme a lo que Dios nos habla a la luz de las Escrituras. La podrá amar conforme le enseñaron sus padres, si es que contó con ambos padres, si es que estuvo ambos padres viviendo con él. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que ha sido renovado, ha sido restaurado, un corazón transformado por la palabra de Dios, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí Pablo nos habla claramente en cómo es un hombre conforme a las Escrituras. Por eso les digo, no es que aquí lo abarque todo, no hay muchos aspectos, pero yo quiero abarcarme solamente en este aspecto que nos habla Pablo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como el Señor amó tanto a la iglesia, a usted y a mí que somos la iglesia, que dio su vida por nosotros. Por eso, ¿quién estaría dispuesto a dar su vida por un extraño? Yo pienso que ninguno. Él la dio por usted y por mí. Éramos extraños delante del Señor, pero el Señor tuvo misericordia de usted y mí y de mí y dio su vida por nosotros. Por eso dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso, si usted y yo amamos primeramente al Señor, podremos amar a nuestra esposa, podremos amarla conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros pensamientos, a nuestro carácter. Pronto las instrucciones que recibimos de nuestros padres, si las recibimos o no las recibimos, pero de pronto nos basamos en esas, o nos basamos en el amigo, el vecino, cómo instruye a su esposa o cómo la guía la orienta. Esa es la palabra que debemos buscar, que el Señor les dé esa sabiduría, cómo amar a nuestra esposa. Pero también dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor purificó la iglesia, a usted y a mí, por la palabra. Cada vez que usted y yo leemos la palabra, entra esa purificación, ese cambio, esa transformación en la mente, en el alma, en el corazón, y se ve reflejado en nuestras actitudes, palabras y acciones. Y así es como podremos santificar a nuestra esposa con la palabra, y podremos ser esos hombres conforme a las Escrituras, que se vean, no solamente que usted me escuche o me vea hablando a mí de la palabra. Usted puede de pronto ver a su esposo, o usted, hombre que me escucha, de pronto: sí, yo hablo la palabra, yo predico la palabra, yo le hablo a otras personas conforme a las Escrituras, pero a veces como que las acciones dejan mucho que pensar, porque hay hombres que se ven en la iglesia santos, puros, como dice la palabra, sin tacha ni mancha, levantan las manos, adoran a Dios, tienen la aureola de la iglesia, pero salen de la iglesia y dejan todo en la iglesia, porque realmente dice que solo puesto totalmente en la casa, con la esposa, con los hijos, con la familia, es un hombre que no ha habido un cambio. Pero acá el Señor le dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua es por el Espíritu Santo. Cuando entramos en el conocimiento de la palabra, pero le pedimos al Espíritu Santo el entendimiento, el conocimiento, la revelación, para poder entender cómo debo yo obrar para ser ese hombre conforme a las Escrituras. Pero también dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando dice una iglesia pura, santa, sin mancha, es que no haya quien nos tilde de que es que usted es esto o lo otro.
es que usted y yo realmente paguemos un precio delante de la presencia del Señor, con ayuno, oración, clamor, intercesión. Te necesito matar ese viejo hombre a diario para que pueda realmente vivificarse ese nuevo hombre en Cristo Jesús, que somos esa imagen del Señor Jesucristo. Un hombre conforme a las Escrituras es un hombre totalmente transformado por la palabra, la oración y el ayuno, pero también lavados por la purificación de la sangre de Cristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, que usted y yo seamos esos hombres. Pero también así dice también, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Muchos hombres no nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no amamos a nuestra esposa. ¿Y por qué? Porque prestamos el cuerpo para otras cosas, para el pecado, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la inmoralidad sexual. Entonces como que no nos amamos, y si no nos amamos, ¿cómo vamos a amar a nuestra esposa? Si aquí el mismo apóstol Pablo dice, así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Si usted ama su cuerpo, lo cuida, de pronto usted es una persona que hace ejercicio, de pronto usted se alimenta bien, de usted cuida en su presentación personal, que su cuerpo, como dice la palabra, que es templo del Espíritu Santo, pero si realmente es templo del Espíritu Santo, no lo prestamos para cosas incorrectas, ¿cierto? Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, o sea, realmente ese hombre está pendiente de ella y la ama a ella porque se ama a sí mismo en Cristo Jesús, no que sea un hombre bandidoso, orgulloso, altivo, no, un hombre humilde, manso como nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el mejor ejemplo que es en Cristo Jesús. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, la cuida, la alimenta, la trabaja en su cuerpo. Así cuida a su esposa, la sustenta, la mantiene y la llena de su conocimiento, también la guía y la orienta a las cosas del Señor. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y si somos miembros de Él, encontramos que Jesús nunca cometió pecado, fue un hombre pulcro, un hombre honesto, un hombre transparente, un hombre humilde, un hombre manso, pero un hombre obediente. La palabra de Dios dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, obedeció al Señor. Si usted y yo obedecemos al Señor, podremos ser esos hombres conformes a las Escrituras, pero también ese esposo sabio, inteligente, un hombre que puede cumplir el propósito de Dios con la esposa, con la mujer, porque también dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mire que aquí no nombra a la suegra o al suegro o a un familiar, algún amigo. Dice que dejará padre y madre y se unirá a ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que ya cuando nos unimos a nuestra esposa, cuando somos casados, nos apartamos. No quiere decir la palabra aquí que nunca volveremos a orar con nuestros padres o los padres de ella. No, nos apartemos y formaremos una familia. Y esa familia tiene que estar representada por el Espíritu Santo. Por eso cuando leemos en Eclesiastés, que ahí dice la palabra, que será un cordón de 3 dobleces, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y quien dirige realmente el matrimonio, la relación es el Espíritu Santo. Ya no la dirige el hombre, ya no la dirige la mujer. Tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Por eso usted y yo como hombres debemos someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo la sabiduría. ¿Cómo ser ese hombre conforme a las Escrituras? No conforme me enseñaron, no conforme me enseña la sociedad, el entorno. No, ¿qué enseña la palabra de Dios y cómo yo realmente puedo representar al Señor acorde a las Escrituras, lo que el Señor me enseña? Por eso dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que prácticamente Pablo habla que es respecto a ese misterio acorde a Cristo Jesús, de cómo debemos comportarnos usted y yo, y realmente si nos comportamos a como nos dice las Escrituras, usted y yo entraremos a obrar conforme al Señor. Por eso debemos cumplir primeramente ante Dios, ser humildes, honrar al Señor, entrar en ese tiempo de conocimiento y entendimiento a la luz de las Escrituras, empezar el día postrado delante de su presencia, ¿cierto? Y también llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, nuestros pensamientos, deseos, llevarlos, entregarlos a la presencia del Señor. No dejar que nuestros pensamientos, deseos, nuestra carne nos lleven a cosas incorrectas. Pero también proteger a la familia. Proteger a la familia es que debemos entrar en oración por la familia, si ya has casado, por su esposa, si ya tiene hijos, por sus hijos, y que sea ese hombre sabio, ese hombre en conocimiento, en entendimiento, en revelación, pero también en formación a la luz de las Escrituras, que es lo que el Señor quiere obrar a través de su vida como esposo. Pero también proveer para su familia, ser un hombre proveedor.
proveedor, ser un hombre protector. Y es donde le pedimos al Señor que el trabajo que Él me dé para proveer, que provea para mi casa, pero que sea un hombre de protección, un hombre proveedor en todas las necesidades en el hogar. Ya hoy en día, por ejemplo, encontramos que ambos se ayudan mutuamente. No es que esté mal, está bien, porque entre los dos edificarán la casa, entre los dos sacan un hogar adelante, entre los dos se ayudan mutuamente. No que ella trabaje más que él o que él sea el único que trabaja, porque hoy en día, por eso le digo, pueden tener esa posibilidad de los dos. Pero también encontramos hogares en el cual el Señor tiene, el hombre es el que provee porque tiene un trabajo que le va muy bien y la esposa se encarga de su casa y de sus hijos. Entonces, dirigir a su familia, es dirigir la familia en el cual en la enseñanza, en el conocimiento, la revelación de la palabra, ser un hombre de oración, ser un hombre de la palabra, ser un hombre de conocimiento, ser un hombre de entendimiento, ser un hombre de revelación, pero también ser un hombre de Dios, un hombre de Dios que busca la presencia del Señor. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esos hombres conforme a las Escrituras, pero conforme a la palabra, pero conforme al testimonio como lo fue nuestro Señor Jesucristo, y que seamos esta imagen en esta tierra en Cristo Jesús.